Gloria al Rey. Gloria a Cristo. Gloria a nuestro Rey. Amén. Al que vive y reina por siempre y para siempre. A aquel que tuvo misericordia de nosotros y nos rescató y nos perdonó. Dios les bendiga, familia. Amén. Oramos. Vamos a presentar unas peticiones que hay por acá y vamos a presentar la palabra. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Padre, porque eres fiel, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel, Padre. Gracias por el privilegio, por la bendición de tenernos reunidos esta noche en tu casa, Rey, con el fin de adorarte y alabarte y con el fin de ser alimentados por tu palabra, Señor. Gracias por la palabra, por el mensaje, por la doctrina, la instrucción, la enseñanza que tienes para nosotros en esta noche, Padre. Presentamos la vida de Emel Loaiza, Señor. Piden sanidad para su cuerpo, Rey, glorifícate en su vida, Rey. Por Andrés Alzate Pineda, tiene una bacteria en el cuerpo, Señor de la gloria, hazlo libre, sálvalo y líbralo de esa bacteria, Padre, en el nombre de Jesús. Por Inri Armando López Cuero, por sanidad, tiene cáncer gástrico, Señor, ministra sanidad en la vida de este hombre. Escrito está, Señor, que por tu llaga hay sanidad, Padre. Por Martín Cardona, Camilo Iral, Rosa Tavares, Eunice Mejía y Amanda Mejía, Señor. Bendice a estas personas, glorifícate en cada una de ellas. Ten misericordia, Rey, como la tuviste de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Rey. Gloria al Rey, a Cristo. Él es Rey. Cristo es Rey. Cristo es Rey. Él es Rey de Reyes, es un Rey eterno. Familia, lo que tiene el Señor para nosotros en esta noche titula La conquista del reino. Amén. La conquista del reino. Mire que cuando uno mira los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se menciona mucho el reino, el reino. De hecho, Juan el Bautista empezó a predicar: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y una vez no está Juan el Bautista, la primera predicación que da nuestro Señor Jesucristo habla de la venida, de la cercanía del reino. Amén. Entonces, cuando uno mira los evangelios, el reino de los cielos, y el reino de los cielos es el reino de Dios. Ahora, ¿quién y qué es el reino? Porque si miramos la palabra, si leemos los evangelios, nos hablan de un lugar, el reino. Nos hablan de un lugar. Amén. Porque la palabra de Dios nos enseña que una cosa es ver el reino, otra cosa es entrar al reino y otra cosa es heredar el reino. Entonces es un lugar, verlo, entrar y heredar. Pero el reino también es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. ¿Por qué? En una de sus predicaciones, en una de sus enseñanzas, en el Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 16, le dice a los discípulos y a los que estaban cerca: el reino está entre vosotros. El reino está entre vosotros. Entonces el reino se movía en medio de ellos. Cristo Jesús es la representación del reino. O sea, Él se encarnó. Él participó de carne y sangre, el reino mismo, porque la palabra de Dios dice que el reino no consiste en comida y en bebida, sino en ¿qué? Justicia, paz y gozo. ¿Quién es justicia? ¿Quién es paz? ¿Y quién es gozo? Cristo Jesús. ¿Amén o no amén?
Cristo Jesús es el reino. Ver el reino, entrar al reino y heredar el reino. Los que estaban allí presentes veían el reino, Cristo Jesús. Una vez le aceptaron, una vez le recibieron, entraron al reino, entraron al corazón de Jesús. Pero para heredar el reino hay que permanecer en el corazón de Jesús. Muchos se apartaron, vieron, entraron, pero se apartaron, se alejaron del reino de Dios. Se alejaron del reino de Dios. Cuando se habla del reino, ¿se habla de qué? Se habla de rey, se habla de trono. ¿Quién es nuestro rey? Y si es un rey, todo rey tiene un trono. Él tiene su trono. Él dejó de ser rey, se despojó de ser rey y se convirtió en un siervo. Filipenses capítulo 2, verso 12. La kenosis de Cristo, siendo rey, se hizo siervo. Él estaba en su trono. ¿Por qué? Porque Él tiene trono. Ahora, la palabra de Dios dice que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. Si habla de que estamos sentados nosotros en lugares celestiales, quiere decir que usted y yo estamos sentados en un trono, o vamos a estar sentados en un trono, porque eso fue profetizado. Recuerde que la palabra de Dios dice que Él ve las cosas que no son como si fuesen. Entonces Él nos vio ya sentados en su trono. Si se está sentado en un trono y se es rey, ¿es para qué? Para gobernar, para reinar. ¿Amén o no amén? Pero usted y yo vamos a estar sentados con Él, gobernando, reinando. Pero para estar sentados con Él, tiene que cumplirse, y con Él estamos juntamente, ¿qué? Crucificados. O sea, para estar sentados con Él en el reino, aquí en la tierra, usted y yo tenemos que estar con Él, crucificados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, familia? Esta carne tiene que estar sujetada. Si esta carne no la sujetamos, si esta carne no es crucificada, no vamos a poder estar sentados con Él en su trono, reinando y gobernando. Mire la postura que nos espera, la posición que nos espera, estar sentados con Él en el trono. Pero hay dos posturas que usted y yo debemos de tener terrenalmente hablando, para poder celestialmente hablando estar sentados con Él. Y una es de pie y la otra es de rodillas. Esas dos posturas debe tener un cristiano en su peregrinaje, en su caminar, de pie y postrado, de pie ante el mundo, enfrentando y afrontando el mundo, y de rodillas delante de Él, postrados delante de Él. Si usted y yo no hacemos eso, usted y yo debemos de adoptar la posición en contra del mundo de pie, negando lo que el gobierno humano está legislando, lo que el gobierno humano está ordenando. No postrarnos, no arrodillarnos ante el gobierno humano y aceptar lo que está legislando y aprobando el gobierno humano. Y de pie es estar negando y rechazando todo eso que es diabólico, que es satánico, pero de rodillas delante de Él, aceptando la voluntad de Él, recibiendo la instrucción de Él. Si no tenemos esas dos posturas, no vamos a poder sentarnos en su trono. No vamos a poder gobernar.
con Él. Amén. Porque es que cuando se habla de que el gobierno se ha acercado, ¿de qué está hablando? De su gobierno. Él va a gobernar por 1000 años. Viene gobierno milenial y después viene un gobierno eterno. Para usted y yo poder estar con Él, gobernando en ese reino milenial, tenemos que estar con Él y en Él. Amén. Porque van a ver quiénes son gobernados, pero van a ver quiénes gobiernan. De usted y de mí decide. O sea, usted y yo tomamos la decisión. O gobernamos junto con Él, o que Él nos gobierne. Amén. Y los que con Él se fueron. Entonces, o gobernamos o nos gobiernan. O gobernamos o nos gobiernan. Hay dos opciones para el reino milenial. Reinamos con Él, mandamos con Él, ejercemos autoridad con Él, o aquellas y aquellos que se queden van a tener que sujetarse a Él y a los que con Él gobiernan. Entonces, queremos esa autoridad, queremos ese poder de gobernar, de reinar. ¿Lo queremos o no lo queremos? Lo queremos. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los violentos lo arrebatan. Mire cómo dice esta versión. Mateo capítulo 11, verso 12. Traducción en lenguaje actual. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Otra traducción dice, Mateo 11:12, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios ha sido atacado con furia por gente violenta que trata de destruirlo. Y esas dos cosas se viven, se aplican. Estas dos traducciones están correctas. Amén. Hay quienes buscan participar en el reino de Dios, pero hay quienes están en contra de la manifestación del reino de Dios. ¿O no es así? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él es el reino. ¿Se oponían a Él o no se oponían a Él? Pero hay quienes lo aceptaban a Él. Entonces hay quienes van a aceptar el reino establecido por Cristo y hay quienes no van a aceptar ese reino y se van a oponer y van a hacer todo lo posible para que ese reino no se manifieste. ¿Qué se va a manifestar primero? El reino del anticristo. ¿Amén o no amén? Quiere decir esto: si usted y yo no nos ocupamos de formar parte de la mano del Cordero para gobernar y reinar con Él, durante ese tiempo vamos a ser gobernados por el anticristo. Si nos quedamos, que no creo que ese sea nuestro propósito, que esa sea nuestra meta. No es nuestra meta es irnos con el Señor y gobernar con Él. Estar sentados en su trono y ejercer autoridad, ejercer dominio, ejercer poder, ejercer gobierno. Amén o no amén. Lucas, mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 16, nueva traducción viviente. Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Esa palabra ansioso en el original dice, y a todos se les urge entrar. Y a todos se les urge entrar. ¿Para qué? Para participar de su gobierno. O sea, ese nos urge
Nos urge. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hemos de ocuparnos en eso. Que tenemos que ocuparnos en eso, en entrar, heredar y participar del gobierno de Dios sobre esta tierra. Ocuparnos de eso. Eso es lo que nos debe urgir. Eso es lo que nos debe ocupar. Ahora, ¿qué te está ocupando? ¿Qué te urge? ¿O qué me está ocupando a mí terrenalmente? Hablando. ¿O qué me urge? ¿Qué necesito? ¿De qué tengo necesidad? Esta debe ser nuestra mayor necesidad. Por eso Mateo capítulo 6 verso 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. Ocupémonos de buscar el reino. Ocupémonos de buscar el reino. Hay dos palabras claves en este pasaje bíblico. Mateo 11, verso 12. Y una es valientes o violentos, porque la mayoría de versiones dice y los violentos. Y otra de las traducciones que tiene la palabra que allí está es valientes o valiente. Amén. Y muchas versiones dicen y lo arrebatan. Y esa palabra arrebatan es arpazo. ¿Y dónde aparece? Esa palabra aparece 13 veces en el Nuevo Testamento, la palabra arpazo. Y se puede mirar desde dos ángulos, porque aparece 13 veces. Pero una de las veces en la cual aparece la palabra arpazo es en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los vivientes seremos arrebatados, arpazo. Arpazo, arpazo. Leamos un poquito de lo que significa estas dos palabras, que es tremenda. Estas dos palabras son tremendas. Mire lo que dice. La palabra es una palabra, esas dos son palabras griegas. La G973, hablando de violentos o de valientes, y es la palabra viastes. Pero mire lo que dice abajo. Firme de manera, firme, o sea, es una persona firme en sus ideales, en lo que quiere, en sus objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? Amén. De manera positiva es usada para describir creyentes que viven en la fe. La persuasión de que Dios forja dentro de uno, es decir, a medida que el Señor los guía, les da poder para actuar con fuerza. Mire esto, encendidos por Dios, de modo que pueden actuar mediante su revelación. Eso significa esa palabra. Y mire lo que significa arpazo o arrebatamiento, porque dice que solo los violentos, los valientes lo arrebatan. Lo arrebatan. Propiamente tomar por la fuerza, arrebatar, de repente de manera decisiva, como el acto de apoderarse de algo. Oiga, mire este significado tan hermoso. Como el acto de apoderarse de alguna recompensa. Él viene con recompensa. Pero esa recompensa no es para todos. No es para todos esa recompensa. ¿Cuál es la mayor y gran recompensa que cada creyente puede recibir? No es lo material. Bienvenido lo material. Amén. Amén. No los dones. No los dones. Esa no es la mayor o lo material. La mayor recompensa es irnos con el Señor. Ese es el mayor galardón. Amén. Como el acto de apoderarse de alguna recompensa, botín, premio, tomar mediante una demostración abierta de fuerza.
Ahora, ¿se están dando cuenta o estamos aprendiendo qué se necesita para conquistar el reino? ¿Qué se necesita para que conquistemos el reino? Ser valientes. Porque cuando uno da la palabra allí de violentos, o la palabra griega, cuando da una la hebrea es gibor. Y gibor es un valiente. Gibor es un guerrero de Dios. En el Antiguo Testamento nos hablan de dos vestiduras. Vestiduras sacerdotales y vestiduras de reyes. Y usted y yo tenemos esas dos vestiduras, sacerdotales y reyes. Apocalipsis dice que Él hizo un reino ¿de qué? De reyes y sacerdotes, hablando de su iglesia. Entonces usted es rey y usted es sacerdote. Amén. Rey y sacerdote. Recordemos que el Antiguo Testamento es sombra y figura ¿de qué? Del Nuevo Testamento. Sombra y figura del Nuevo Testamento. Y un gibor, ¿sabe qué es un gibor? Un gibor no solo significa un valiente. Un gibor significa adorador. Un gibor significa íntegro. Un gibor significa diligente. Diligente, íntegro, adorador. No es solo el que levanta espada y pelea y batalla. Porque usted y yo a eso fuimos llamados. Ahora ejercemos vestiduras sacerdotales. Ahora somos sacerdotes. Amén. Y tenemos armadura. Amén o no amén. Pero nos espera una vestidura y es de reyes. Pero hay que pasar por la vestidura sacerdotal y vestidura de guerrero para poder lucir vestidura de reyes. Ustedes saben y yo sé que la vestidura de un rey o una reina es impresionante. De hecho, se exhibe oro. Y oro habla de divinidad. Entonces un gibor es un adorador. Un gibor y un adorador es aquel que se humilla delante de él. Por eso, rostro de león. Rostro de león contra las tinieblas, contra este mundo. Pero rostro de cordero, de hombre, delante de él. Amén o no amén. Mire que en el Antiguo Testamento, cuando se refieren a nuestro Señor Jesucristo y se refiere a uno de sus nombres, Dios fuerte, es Dios Gibor o el Gibor. Él es el Gibor. Y es necesario que usted y yo seamos valientes, guerreros, adoradores, íntegros, diligentes. ¿Con qué hay que ser diligente? Con las cosas de Dios, con todo lo que compete al reino, todo lo que involucra al reino. Usted y yo tenemos que ser diligentes, pero a veces somos más diligentes allá afuera con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Voy a decir algo y espero no se enojen conmigo. Por favor, no se enojen conmigo. Recuerden 70 veces 7, y eso es un círculo virtuoso. O sea que perdonen. ¿Por qué para entrar a trabajar a las 7 de la mañana se está a las 7 o antes de las 7 de la mañana? ¿Por qué para el culto, para la fiesta que es para el Señor, se llega tarde? ¿O estoy errado, equivocado? Llegamos tarde. No somos puntuales. Ha comenzado la fiesta 10:15, 10:30, faltando 20 para las 7, para las 11, perdón. O cuando comienza a las 6:45.
a las 7, 7:10, teniendo la posibilidad de estar puntuales. Eso es diligencia. Si yo llego tarde a mi empresa, me pueden sancionar, me pueden suspender o echar. No estoy siendo diligente. Si yo acostumbro a estar llegando tarde a las fiestas del rey, no estoy siendo diligente. No estoy siendo diligente. Amén o no amén. Dios es puntual. Si hay algo que debe caracterizar a un cristiano, es la puntualidad. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Si yo quiero verme con un hermano, una hermana a las 10 de la mañana, ¿cómo le voy a llegar yo a las 10:10, 10:20, 10:30? Eso es falta de seriedad. La puntualidad debe ser una característica del cristiano. Cristo, Dios es puntual. Si Dios nos cita a las 9:45 los domingos a esa fiesta que es grandiosa, ¿usted cree que con cuánto tiempo de anticipación está el Señor? Obvio que va a haber fuerza mayor de pronto llegar tarde. Obvio que puede haber una fuerza mayor. Dios ve la intención del corazón. Amén o no amén. Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Si se habla de un gibor, si se habla de un guerrero, se habla de armadura. Y esa armadura la escribe el apóstol Pablo en la carta que él escribe a los de Éfeso, capítulo 6, del verso 11 al verso 18. Armadura. Y esas armaduras, o sea, la armadura no es para cualquiera. No es para cualquiera. Porque si se habla de valientes, entonces hay pueblo de Dios que tienen sus vestiduras sacerdotales, pero no les gusta usar la armadura. Y todos estamos llamados a usar armadura. ¿O no? Estamos llamados. Si el apóstol Pablo dice, si hay alguien que se refiere a la guerra y a la batalla del cristiano, es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo. De hecho, inclusive el apóstol Pablo en el libro de Hechos, él se expresa demasiado en cuanto al reino de Dios. Él habla y predica del reino de Dios. Él toma la batuta, el perito arquitecto, habla del reino de Dios. Ahora, si se habla del reino de Dios, se está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y si se habla del reino de Dios, se habla de reino milenial. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, allí se habla de señales. Porque los discípulos le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, ¿y cuándo será restaurado el reino? Y Cristo Jesús empieza a darle señales. ¿Amén o no amén? Ahora, ¿esas señales están cumplidas o no? Hoy están cumplidas. Y si esas señales hablan de la segunda venida y el arrebatamiento antecede a su segunda venida, es inminente la manifestación en cualquier momento de nuestro Señor Jesucristo. Pero solo los valientes van a ser arrebatados. Adoradores, íntegros, diligentes. Solo esos. Recordemos que una cosa es ser salvo y otra cosa es ser la esposa del Cordero. No nos podemos conformar con ser salvos. No podemos ser conformistas con eso. Salvos, amén. La salvación, amén. Pero necesitamos otra salvación. Porque es que la palabra salvación significa ser librado del mal. Y usted y yo necesitamos ser librados de un mal que se le viene a esta tierra. Y es tribulación y gran tribulación. Ser librados de ese mal que viene contra esta tierra.
¿O no, familia? ¿O no, familia? Existe el gobierno humano y está el gobierno divino. Está el reino humano, está el reino de las tinieblas y está el reino divino. Amén. Mire lo que dice Isaías, capítulo 33, verso 22. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Él nos salvará. Él nos salvará. Y en lo literal, en el gobierno humano hay tres poderes, y es el legislativo, ejecutivo y judicial. Y el ejecutivo habla del gobierno nacional, el legislativo habla del Congreso de la República y el judicial, cortes y tribunales. Tres clases de poder se manifiestan, se mueven dentro del gobierno humano y cada uno desempeña una función. Pues resulta y acontece que en el reino milenial ahí están esos tres poderes. Cristo ejerciendo el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y ese es el gobierno que usted y yo necesitamos. ¿O ustedes no están cansados del gobierno humano? Corrupto. El gobierno humano es corrupto. Solo hay un gobierno justo. Por eso el reino es justicia. El gobierno humano nunca va a ser justo. Él sí es justo. El mundo habla de paz. Quieren paz, buscan paz y hablan de paz y seguridad. Pero la Biblia nos habla de paz y santidad. No puede haber paz si no hay santidad. El gobierno humano habla de paz y seguridad. Paz entre ellos. Pero ¿dónde está la paz entre el hombre y Dios? Tiene que haber paz con mi prójimo, pero tiene que haber paz con él. Y hay uno, y hay uno solo que nos puede dar paz, poner en paz con el Padre. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Quién? Cristo Jesús. Todo aquel que aceptó a Cristo Jesús está en paz con el Padre. Y por estar en paz con el Padre tiene la posibilidad de buscar la santidad. El mundo busca paz y seguridad. Usted y yo buscamos paz y santidad. La seguridad Él nos la da. ¿Quieres seguridad? Él te la da. Yo quiero seguridad para mi vida. Yo quiero seguridad para los míos. Él. No más. El hombre no te puede dar seguridad. Es que si nuestros ojos, si nuestra confianza está puesta en el hombre, estamos equivocados. Si nuestra confianza está puesta en nuestras riquezas, estamos equivocados. Cristo Jesús nos reconcilió con el Padre. Él nos puso en paz. Entonces hay una falsa paz. Hay una falsa paz. Amén o no amén. Pero hay una verdadera paz. Y esa es la que Cristo nos da, nos brinda a nosotros. Él a través de su sacrificio, Cristo Jesús a través de su sacrificio nos reconcilió, nos puso en paz con el Padre. Éramos enemigos del Padre, pero su sacrificio bastó, fue suficiente para que usted y yo nos reconciliáramos con el Padre y estemos en paz con el Padre. ¿Saben por qué? Porque nuestros pecados fueron perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra deuda fue cancelada. Tetelestai, consumado es, hecho es, todo fue pagado. Eso fue lo que dijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nos puso en paz. Ahora tenemos que ocuparnos usted y yo de qué? De buscar la santidad. De buscar la santidad. Sed santos,
porque yo soy santo. Ustedes saben que Cristo Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo a seguir. Cristo Jesús. Es que usted y yo estamos siendo formados es a la imagen de Él. No a la imagen del ministro, no a la imagen de mi hermano, no, a imagen de Él. Allá afuera buscan imágenes, levantan ídolos y los imitan. Usted y yo estamos llamados a imitar ¿a quién? A nuestro ídolo. Él es nuestro ídolo. Porque es que cuando se habla de ídolo, se habla de idolatría. Nosotros idolatramos a Cristo Jesús. Ninguna imagen o ningún hombre, deportista o equipo de fútbol. Pero para que usted y yo entremos y conquistemos el reino hay oposición. Hay oposición. Por eso se habla de armadura, porque estamos llamados a batallar, a pelear. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo peleó cantidad de batallas y usó la armadura, porque si él llega y expone la armadura e indica cómo se debe usar la armadura, es porque él usó la armadura, él peleó sus batallas. Y por eso él termina diciendo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hay oposición. Usted y yo tenemos oposición para entrar al reino. El reino se nos fue acercado, porque el reino estaba lejísimos. Lejísimos, pero él acercó el reino y cada vez se acerca más el reino. Pero los valientes son los que arrebatan el reino, los esforzados y valientes. ¿Qué le dijo Moisés a Josué para entrar a Canaán? Esfuérzate y sé valiente. Moisés, y Moisés es figura del ministro. Los ministros de hoy en día están llamados a decirle al pueblo: esfuércense y sean valientes. Pero no solo Moisés le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Deuteronomio capítulo 31 verso 7. Dios mismo en el libro de Josué capítulo 1 verso 6 le dijo Dios, el mismo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Entonces los ministros están llamados a decirle al pueblo, a aquellos que siguen a Cristo: esfuércense y sean valientes. Pero Dios mismo, el Espíritu Santo, te dice y me dice: esfuérzate y sé valiente. Esto es para esforzados. Esto es para valientes. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Contra quién hay que batallar? Con un adversario llamado el diablo. Ahora, él dice que anda alrededor. Dice que anda alrededor. Si yo voy por el camino, Cristo es el camino. Y si Él anda alrededor, quiere decir de que Él se nos atraviesa en el camino. Él se atraviesa en el camino para estorbar. ¿Con qué? Con trabajo, con tentaciones, con aquello que es nuestra debilidad. Él se mete. Recuerden algo y recordemos algo. ¿Dónde está la cizaña? La cizaña está al lado del trigo. Quiere decir que el enemigo se mete dentro de nuestro caminar para estorbar, para jalar, sacarnos del camino. Esa es su tarea. Amén, amén, amén. Amén, 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 Néstor. Amén, Néstor, así es. La cizaña no da fruto, el trigo sí da fruto.
Familia, hay oposición, demasiada oposición en contra del reino. Por eso vemos las leyes que se están estableciendo. Por eso vemos países, naciones que no dejan predicar el evangelio. Amén o no amén. Por eso vemos leyes que están en contra de las iglesias cristianas, que hacen cerrar iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque el enemigo está levantado en contra del reino, pero también está levantado, hay oposición en contra de aquellos que buscan, que procuran arrebatar el reino. Salmo 27, verso 3, palabra de Dios para todos. Verso 3, no tendré miedo, aunque todo un ejército me rodee, confiaré en Dios, aunque me declaren la guerra. ¿Usted está en guerra? Yo estoy en guerra. Estamos en guerra. Dice la palabra que desde Juan el Bautista hasta ahora eso lo expresó nuestro Señor Jesucristo, que desde Juan el Bautista hasta ahora, amén, hay violencia. Los violentos arrebatan el reino. Quiere decir, estamos hoy, miércoles 30 de octubre del año 2024. Esto lo expresó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Quiere decir que desde Juan el Bautista hasta hoy, hasta ahora, hasta esta hora, 8 de la noche, 17 minutos, miércoles 30 de octubre del año 2024, el reino sufre violencia y los violentos, los valientes, lo arrebatan. Es hasta hoy. Y si el Cristo no ha venido hoy, esta batalla sigue, esta guerra sigue. Sigue, ¿hasta cuándo? Hasta que Él se manifieste. Amén o no, amén. Aunque un ejército acampe alrededor mío. No es coincidencia que Efesios 6 habla de principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Las tinieblas están por todas partes, pero nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Luz en medio de las tinieblas. Y las tinieblas tienen sus guerreros que se levantan en contra de los guerreros de la luz. Y hay niveles de niveles. Y el rey David lo deja ver. El rey David, mire qué tremendo, rey, pero tenía que ir a la batalla. No se quedaba sentado en el trono. Si usted y yo queremos sentarnos en el trono, tenemos que librar batallas y salir victoriosos en esas batallas. Salir victoriosos en esas batallas. ¿Amén o no amén? Escrito está en Hebreos capítulo 10, verso 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tienen fe para oiga, mire qué tremendo, para preservación del alma. Jesús, tú no te rendiste, yo tampoco lo haré. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. No te rindas, no retrocedas. Así la batalla esté fuerte. No te rindas, no retrocedas, pelea. Cristo Jesús peleó su propia batalla y Él salió victorioso. Por eso la Biblia habla de más que vencedores. Más que vencedores, familia. No dejes que el miedo te detenga. No dejes que el miedo te detenga. No dejes que esa situación adversa, ese problema por el que estás pasando, te detenga. El miedo es una reacción. El coraje, una decisión.
No tengas miedo, no tengamos miedo. Enfrentemos lo que tengamos que enfrentar. No te des por vencido. No nos demos por vencidos. Mire lo que le expresa el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Entonces, o se es cobarde o se es valiente. Y los cobardes no heredan el reino de Dios. No lo heredan. Los cobardes no van a heredar el reino de Dios. Porque el reino de Dios es para valientes. El reino de Dios es para adoradores, para íntegros, para diligentes, no para cobardes. El reino de Dios es para aquellos que pelearon la buena batalla. Hay que pelear la buena batalla, familia. Hay que pelear la buena batalla. ¿O no, familia? Va a venir la duda. Va a venir la duda. No vamos a querer ser capaces de lograrlo. No vamos a creer capaces de hacer. O sea, van a haber tantos problemas, tantas dificultades. Va a haber tanto en contra de nosotros que no vamos a creer o vamos a creer que no somos capaces de salir adelante, de salir de esa oposición, de ese problema, de ese obstáculo. Salmo 121, verso 1 y verso 2. Palabra de Dios para todos. El Señor te protegerá. Canto para los peregrinos. Usted y yo somos peregrinos. Usted y yo estamos de paso por esta tierra y en cualquier momento nos vamos. Miro a lo alto de las montañas en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda vendrá del Señor, el Creador del cielo y de la tierra. Tu ayuda viene de Él. Tu ayuda viene de Él. Mi ayuda viene de Él. No nos creamos autosuficientes. Hay momentos en los cuales tenemos que levantar nuestros ojos y clamar, pedir ayuda, porque estamos siendo vencidos por el mal. Hay momentos en el que el mal está prevaleciendo. Y en esos momentos hay que clamar por ayuda. ¿Qué hace un guerrero? ¿Qué hace una guerrera? Clamar, pedir ayuda. No darse por vencido. No te des por vencido. Falta poco. Falta poco. Muy poco. El tiempo es final. Mire este pensamiento. Ama a aquellos que luchan contigo en las trincheras, no a los que se sientan en la tribuna. ¿Qué opinan de ese pensamiento? Me pareció tremendo ese pensamiento, muy tremendo. Ama a aquellos que luchan contigo en la trinchera, o sea, que están en medio del campo de batalla, que pelean con uno en el campo de batalla, que oran por uno, que interceden por uno, que lo ayudan a uno. No a los que se sientan en la tribuna. El que se sienta en la tribuna se sienta a señalar. A señalar. Y este por qué esto, y este por qué está haciendo esto, y este por qué hace esto, y este es un pecadorazo, y este por qué vino, y este por qué no hace esto. A murmurar, a levantar chisme, a señalar. Eso hace el que se sienta en la tribuna, en las gradas. Ves un espectáculo. Ve a la hermana y al hermano como un espectáculo. Cuando el hermano y la hermana están batallando, peleando, salir de la grada, salir de la tribuna y meterse en el campo de batalla y pelear junto con la hermana, junto con el hermano. No señalar el pecado del hermano o de la hermana, sino pelear con él. No murmurar. Si yo no estamos llamados a murmurar.
Si yo estamos llamados es a pelear. Un ejército prevalece cuando es unido. Aquellos que se apartan, que se alejan del campo de batalla y no pelean, van a morir, van a perecer. Yo te cuido tu espalda, tú cuidas mi espalda. De esa manera, y de esa manera es que pelean los ejércitos. Cuida mi espalda, no hables a mi espalda, no me claves el puñal a mi espalda. Y a eso estoy llamado, a no murmurar, a no clavarte el puñal por la espalda, a guardar tu espalda, tu retaguardia. La armadura no tiene protección atrás, o tiene protección. Si uno estudia y lee Efesios 6, no tiene protección la espalda. ¿Sabe por qué? Porque usted cuida mi espalda y yo cuido su espalda. Así es. ¿Amén o no amén? Estamos es para unidad. Estamos es para pelear en unidad. Estamos es para batallar, para apoyarnos. Para apoyarnos. Un ejército dividido no prevalece. Hay una historia muy hermosa, esa historia me llamó la atención. Y hablando de aquellos que no retroceden, y hablando de aquellos que no tienen miedo, y hablando de aquellos que se cuidan. ¿Quién sabe quién es Alejandro Magno o Alejandro el Grande? Yo creo que todos sabemos quién es. Un gran conquistador griego, tremendo guerrero, humanamente hablando, un hombre sin miedo a pelear, sin miedo a morir en las batallas. Este hombre se va con su ejército, en sus barcos, a conquistar a Persia. Es una historia real, historia humana. Este hombre existió 356 años antes de que se manifestara el guerrero más grande que ha existido sobre esta tierra. ¿Quién es ese guerrero más grande y más exitoso que ha existido sobre esta tierra? Jesucristo. Él. La humanidad habla de grandes guerreros, Genghis Khan, Alejandro Grande, habla de cantidad de guerreros que conquistaron cantidad de territorios. ¿Sabe a qué vino él? A conquistarnos a nosotros. A nosotros. A liberarnos. Moisés, libertad. Josué, conquista. Entonces Cristo vino a darnos libertad y a conquistarnos, a enamorarnos. Pero Él no vino a pelear. Él vino fue a abrazarnos y a manifestarnos su amor. Entonces, volviendo a la historia de Alejandro el Grande, llega él y su ejército a conquistar Persia en sus barcos. Y la orden de Alejandro el Grande es: incendien todos los barcos. Mire la estrategia, lo que le mostró Alejandro el Grande a su ejército. No hay forma de retroceder. No hay otra opción. Hay que pelear. Eso le quiso decir Alejandro el Grande a su ejército. Barcos ya no hay forma de retroceder, no hay forma de regresar. Usted y yo no tenemos forma. Y no deberíamos de retroceder, no deberíamos de volver atrás. Si es un simple mortal que no tenía el Espíritu Santo lo hizo, no lo vamos a hacer nosotros. Él no retrocedió y era por territorio. Usted y yo estamos batallando y peleando por algo grandísimo: el reino, el reino, el reino, el reino. Termino con esto, familia, para que oremos. Esto no es fácil, para nada. Mateo capítulo 28, verso 20. El camino no será fácil, pero Dios prometió estar contigo todos los días de tu vida. Persistir, resistir y nunca desistir, y recibiremos la corona de vida. ¿Amén o no amén? Hay que pelear, familia. Hay que pelear, hay que batallar.
Oremos, familia, por favor. Dios es bueno, familia, Él está con nosotros. Él pelea con nosotros, Él pelea por nosotros. Es más, dice la Biblia que Él adiestra nuestros dedos para la guerra y nuestras manos para la batalla. No tengas temor, no tengas miedo, no tengamos miedo, no tengamos temor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más son los que están por nosotros que los que están en contra de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por la palabra que nos has dado en esta noche, Rey. Nos llamas a la guerra, a la batalla, a permanecer firmes, Señor, a no darnos por vencidos, a aceptar tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, es arrebatar el reino, Señor, conquistar el reino, Señor. Hay oposición, pero tú nos darás la victoria, Señor. No es con nuestras fuerzas, no es con ejército, no es con espada, es con tu Santo Espíritu que venceremos, Señor. Danos la victoria, Padre, en el nombre de Jesús. He aquí un ejército. He aquí un ejército, Señor. Por algo dice tu palabra, por algo escrito está: Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Somos tu ejército, Señor. Quita todo miedo, quita toda cobardía, Señor, y haznos valientes guerreros para pelear, para vencer, para prevalecer, Señor. Nos equipaste para pelear. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, ¡Aleluya! Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. El Señor Dios de los ejércitos ha levantado su espada con poder. El Señor Dios de los ejércitos ha levantado su espada con poder. Él nos ha dado armas de victoria para pelear con autoridad. Él nos ha dado armas de victoria para pelear con autoridad. Destruiremos fortalezas, caerán los enemigos por la espada de Jehová. Destruiremos fortalezas, caerán los enemigos por la espada de Jehová. Destruiremos fortalezas, caerán los enemigos por la espada de Jehová. Destruiremos fortalezas, caerán los enemigos por la espada de Jehová. ¡Aleluya!
Destruiremos fortalezas, caerán los enemigos por la espada de Jehová. Destruiremos fortalezas, caerán los enemigos por la espada de Jehová. Destruiremos fortalezas, caerán los enemigos por la espada de Jehová. Destruiremos fortalezas, caerán los enemigos por la espada de Jehová. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, hermano.